a todos, muy buenos días y después de este receso y este café que nos ha sentado también a todos, vamos a continuar con una mesa que tiene una temática pues, muy especial, que requiere pues, de una especial sensibilidad para todas las personas que trabajan en este área. Por un lado, pues, el tema de la oncología, del cáncer y también pues, el tema de la infancia y de los trabajos que vamos a ver relacionados con los cuidados a niños en pediatría. Como ya hemos visto, la pediatría es también, y la infancia, uno de los temas importantes de investigación en Europa, y unir esas dos partes, la parte de más clínica y de estudios y de implementación de intervenciones sobre aspectos clínicos, tiene una gran relevancia, pero su unión con la parte también más de conocimiento emocional, conductual, tanto de los niños como de los padres, de los familiares y de las personas afectadas en todo ese entorno, que son muchas, pues nos va a hacer cada vez desarrollar mejores cuidados y de más calidad, como son los trabajos que nos presentan hoy aquí nuestros ponentes en esta mesa. Así que voy a dar comienzo con la primera presentación, que la va a hacer don Juan Manuel Gabala Arjona, que es supervisor de enfermería de la Unidad de Oncología Pediátrica del Hospital Universitario Son Espases, y que nos va a hacer una presentación titulada Efectividad de la educación en el cuidador principal de un niño con una enfermedad oncológica. Recordarles solo, aprovecho a él y a todos, que tenéis 10 minutos para vuestra presentación y os avisaré cuando os quede un minuto más o menos, ¿vale? Puedes comenzar, gracias. Hola, buenos días. Ante todo, agradecer al comité organizador por permitirme presentar esta pequeña comunicación titulada Efectividad de la educación en el cuidador principal de un niño con una enfermedad oncológica. Empezaremos con una pequeña introducción. El diagnóstico de cáncer en un niño es un acontecimiento inesperado y devastador para las personas que viven próximas al menor. Vivir esta situación representa un largo recorrido, con diversos obstáculos y un resultado impredecible. El niño enfermo será en este momento la prioridad principal y la nueva centralidad de la vida de los padres. Es un proceso largo y en muchas ocasiones crónico. Para el buen manejo necesitamos una educación, una formación al cuidador principal que se tiene que dar de un equipo multidisciplinar, ya que una sola categoría profesional sería imposible abarcarlo todo. La incidencia que hay en España, según el informe del Registro Nacional de Tumores Infantiles, se estima que son 140 nuevos casos por cada millón de niños en edad entre los 0 y los 15 años. Y las neoplasias más frecuentes son las leucemias y las que afectan al sistema nervioso central. Una enfermedad oncológica produce mucho estrés y una información desbordante al principio de la enfermedad, por lo cual lo tenemos que considerar como una enfermedad familiar y no una enfermedad solo del niño, y en el que es importantísimo el apoyo del equipo multiprofesional. Según algunos estudios, la participación de los padres en el tratamiento disminuye los tiempos de hospitalización, favorece la hospitalización domiciliaria y mejora la calidad de vida del niño. Esto implica hacer unos procesos educativos protocolizados, adecuados a la enfermedad y a la capacidad de cada familia, donde es fundamental el equipo de enfermería. El objetivo principal que nos proponemos es valorar si la implantación de un calendario de sesiones formativas mejoraba la información que recibían los padres, aumentando su seguridad y reduciendo el estrés tras el alta. Y como objetivo secundario, reducir el número de llamadas y consultas a urgencias, así como los ingresos hospitalarios. El escenario de estudio fueron la unidad de hospitalización en oncología pediátrica, hospital de día pediátrico y urgencias de pediatría. Y los criterios de inclusión fueron ser cuidador principal de un niño con cáncer, estar el niño en fase activa del tratamiento y que sean menos de 6 meses de evolución desde el diagnóstico. En nuestro estudio participaron 36 padres o familias de niños oncológicos. Se realizó un estudio prospectivo de 6 meses de duración, en el que se recogieron datos de las causas de llamada a la unidad de oncología, a hospital de día y así como las consultas que se atendieron en urgencia. Después se realizó un cuestionario anónimo de elaboración propia con preguntas cerradas
para valorar el grado de reconocimiento de la enfermedad. A continuación, los padres recibían 3 sesiones formativas que se realizaban 3 martes consecutivos en horario de 10 a 11:30. El número de padres por sesiones era variable, pero como máximo 6 padres. No tenía una fecha fija, sino que las íbamos organizando dependiendo de los nuevos casos que se iban produciendo en nuestra unidad. En estas sesiones, en un primer momento, el profesional sanitario, ya sea la enfermera, el facultativo, el psicólogo, el asistente social, hacía una pequeña exposición del tema de unos 45 o 60 minutos y después se ofrecían unos 30 minutos o una hora para las dudas que iban surgiendo. Los temas que se trataban eran, en la primera sesión se hablaba de generalidades del cáncer y estaba dirigido por un oncólogo infantil y una enfermera de la unidad de hospitalización. El segundo día lo daban las enfermeras de Hospital de Día Pediátrico y en él informaban de las complicaciones del tratamiento, aspectos nutricionales de higiene y de cuidado. Y finalmente la tercera sesión estaba dirigido por un psicólogo clínico y la trabajadora social, y en que se daban pautas y ayudas sobre aspectos psicosociales. Un mes después de las sesiones formativas se hacía otra encuesta para valorar la satisfacción. Los resultados: durante el año 2011 tuvimos 25 nuevos casos de procesos oncológicos y había 32 niños en tratamiento. Durante el 2012 volvimos a tener 25 nuevos casos, pero en esta ocasión teníamos 40 niños en tratamiento. De las llamadas que recogimos, el 45% de las llamadas estaban realizadas a la unidad de oncología y un 55% a la unidad de hospital de día. Y los motivos de llamada, en un 45% fueron debidos a complicaciones, un 25% a problemas con la medicación y un 30% a otras causas. Las urgencias que se atendieron durante el 2011 fueron un 0,7% las que fueron de niños oncológicos, mientras que en el 2012 fueron de 1,1%. Los ingresos durante el 2011 también se produjeron en 244 ingresos, que eran un 2,71%, mientras que en el 2012 fueron 486, que era un 6,8%. A las sesiones que organizamos, un 60% acude a todas las sesiones, un 22% a alguna y un 18% a ninguna. Los que no acudieron a ninguna era por barrera idiomática, ya que hay niños marroquíes, alemanes y ucranianos. En las encuestas previas, el 80,5% de los padres refería a recibir la información del personal sanitario principalmente, pero la solían complementar consultando en Internet. Un 94% confía en la información que se transmite y se siente bien atendida en la unidad. Un 36% refiere que la información que tienen es suficiente, mientras que un 64% necesitaría más información. Si se presentan dudas, un 16,7% no pregunta o pregunta poco, frente a un 83,3% que preguntan las dudas que se le van presentando. Cuando se van de alta al domicilio, ante una complicación, un 41,7% sabe actuar correctamente, mientras que un 58,3% presentan dudas. Un 80,5% no había realizado nunca técnicas de relajación, a un 19,5% se le había ofrecido, pero solo un 10% las había utilizado en alguna ocasión. Y también en esta encuesta dejamos una pregunta libre para que nos expresaran lo que quisieran, y nos proponían hacer sesiones a niños adolescentes, más apoyo psicológico y traducir las sesiones por la dificultad idiomática. En las encuestas de satisfacción, un 94,4% está satisfecho con la información recibida, un 100% mantendría los talleres para futuros padres y un 100% opina que le han dado más información de la que ya disponían. Un 97,2% está más tranquilo desde su participación en las sesiones, y también nos propone más sesiones formativas, participación de padres que hayan pasado por la misma experiencia, elaboración de una guía de recomendaciones y realizar sesiones en otros horarios. Y como discusión, las sesiones formativas permiten que los padres asimilen mejor la información acerca de la enfermedad y su cuidado, lo que les da más seguridad al alta y disminuye el grado de estrés en el domicilio. Esto implica una disminución en el número de consultas telefónicas y acuden antes al servicio de urgencia ante una complicación. En nuestro estudio, el número de visitas a urgencia, como los ingresos, ha aumentado, debido a que se detectan ante las probables complicaciones y no esperan a las consultas programadas con el oncólogo.
Y se ha instaurado un calendario de sesiones formativas para padres una vez que ha disminuido el impacto inicial del diagnóstico de la enfermedad. Implicaciones para la práctica. Tras recibir las sesiones, el cuidador principal sabe distinguir los casos de urgencias oncológicas en el niño, disminuyendo sus complicaciones. Y las sesiones dan seguridad para tomar decisiones, disminuyendo el estrés y la ansiedad. Gracias. Muchísimas gracias por tu presentación y ajustarte al tiempo, Juan Manuel. A continuación, nuestra compañera Esther González María, enfermera, máster en Salud Pública y en Epidemiología, miembro de Investem, pues va a presentar su ponencia titulada Intervenciones no farmacológicas para prevenir o tratar el dolor en niños con cáncer. Revisión sistemática. Cuando quieras. Gracias, María. Bien, como ya has presentado el título, el objetivo de esta revisión sistemática era identificar intervenciones no farmacológicas para prevenir o tratar el dolor en procedimientos diagnósticos o clínicos en niños con cáncer e identificar la efectividad de dichas intervenciones mediante una revisión sistemática y dentro del marco de desarrollo de una guía de práctica clínica que abarcaba todos los aspectos relacionados con el abordaje del dolor en el niño con cáncer. El método que seguimos fue una revisión sistemática, como refleja el título, los estudios que contemplábamos debían tener lugar en el ámbito hospitalario. Se realizó una estrategia de búsqueda donde los estudios incluidos tenían que estar difundidos en inglés, español, francés o catalán, cualquiera de esas lenguas, desde el inicio de cualquiera de las bases de datos hasta diciembre de 2012, hasta finales de diciembre de 2012. Y se hizo una búsqueda en bases de datos electrónicas, literatura gris, se realizó tanto búsqueda manual como búsqueda secundaria. Los criterios de inclusión que nosotros utilizamos fueron, en cuanto a los estudios, que fueran estudios experimentales o que fueran ensayos clínicos aleatorios o cuasi experimentales o que fueran revisiones sistemáticas. En cuanto a las variables que debían contemplar los estudios a incluir, eran niños, la población de estudio tenía que ser niños de 0 a 18 años, diagnosticados de cáncer en cualquier estadio y que no tuvieran alta oncológica. Y una de las medidas de resultados necesariamente debía ser el dolor. Para la obtención de datos de los estudios que encontramos, hizo una revisión ciega independiente por 2 revisores y en caso de discrepancia entre los revisores participaba un tercer revisor. La primera selección, en base a los criterios de inclusión, se realizó por título y resumen. De aquellos estudios que pasaron a texto completo, se hizo una lectura crítica con la parrilla de estudios experimentales del Instituto Joanna Briggs y se clasificaron los estudios como calidad buena, mediana o moderada o mala. Para la extracción de la información se creó una plantilla específica y la información se extrajo en base al diseño de los estudios, a los participantes, a las intervenciones y a los resultados sobre dolor y también sobre otras variables, pero la principal, nuestra interés era el dolor. Y para el análisis se hizo una síntesis narrativa en base al tipo de intervención, ya que no hubo homogeneidad clínica entre los estudios para poder hacer un metaanálisis. No sé si se ven muy bien los datos globales según el gráfico de Prisma sobre la extracción, sobre cómo fue la evolución de los estudios, pero los datos más importantes es que encontramos 4.236 referencias bibliográficas. Tras el primer cribado se leyeron 144 a texto completo, de ellos se hizo la lectura crítica de 37 estudios y finalmente se incluyeron 28 estudios. En el conjunto de estos 28 estudios, la mayoría de las intervenciones, el grupo más grande fue las intervenciones cognitivo-conductuales, seguidos de la hipnosis y de los anestésicos tópicos. Y luego encontramos un estudio sobre masaje y un estudio que utilizaba estrategias de apoyo, básicamente era información y una revisión sistemática global. La calidad de los estudios fue predominantemente buena moderada, aunque encontramos 7 estudios de mala calidad. La gran mayoría de estudios fueron ensayos clínicos aleatorios. Hay un error, no son 2 estudios cuasi experimentales, son 3 los que encontramos y
se utilizaban estas intervenciones no farmacológicas en distintos procedimientos, tanto aspirados medulares, punciones lumbares, venopunciones, acceso portacal. El número de sujetos incluidos en los estudios fue muy variable, en cualquier caso muy pequeño en todos los estudios. El estudio que menos sujetos incluía fueron 6 y el que más incluía fueron 97, pero la gran mayoría de estudios incluían en torno a 30-40 pacientes. La medida del dolor se realizaba de manera muy variable entre los diferentes estudios. Cada uno utilizaba una escala distinta, incluso las mismas escalas se utilizaban de manera diferente a lo largo de los estudios. En todos ellos los niños hacían una autovaloración de su dolor, pero en muchos también había una valoración adicional de padres o de profesionales, generalmente de enfermeras. Un poco de forma muy resumida, los resultados de las intervenciones. Cuando contemplamos los resultados de las intervenciones cognitivo-conductuales, tanto la distracción utilizada aisladamente como la realidad virtual utilizada aisladamente, comparadas con un anestésico tópico, en ambos tipos de intervención se encontró que todos los grupos disminuían el dolor, pero al comparar los grupos intervención con el grupo control no se presentaban diferencias significativas. No obstante, los niños referían siempre estar satisfechos y el deseo de utilizar esa técnica, esa intervención, la próxima vez que tuvieran que realizarles un procedimiento doloroso. La música, se encontró un ensayo clínico aleatorio y un estudio cuasi experimental. Este cuasi experimental era de mala calidad, utilizado en punciones lumbares. El ensayo clínico aleatorio, que sí era un estudio de buena calidad, encontró diferencias significativas a favor de la música cuando la música la elegían los niños en base a una oferta prefijada que se daba. Cuando las intervenciones cognitivo-conductuales se dan de forma combinada, se encontraron varios estudios. Dos de ellos utilizaban relajación, distracción e imaginería, y ocurría como con la distracción y la realidad virtual. En todos los grupos hay una disminución del dolor, pero al comparar los grupos entre sí no hay diferencias entre ellos. Cuando se comparó la distracción y la imaginería, distracción frente a imaginería y frente a apoyo e información, los resultados son inconsistentes en el ensayo clínico que encontramos, porque estratificaban por edad y hacían 3 aspirados medulares. Entonces, en función de la comparación en cuál era el número del aspirado medular y la edad de los niños, cambiaban los resultados a favor de la distracción, a favor de la imaginería, a favor de ninguno. Son bastante inconsistentes. Cuando se utilizaba de forma combinada toda esta serie de intervenciones que veis ahí, distracción, respiración, relajación, etcétera, encontramos un único ensayo que utilizaba este pool de intervenciones en punciones lumbares. Igualmente no había diferencias entre los grupos, no había diferencias significativas entre la intervención y el control, y los niños percibían, a pesar de no encontrar esas diferencias en la disminución del dolor, una gran sensación de confort. Un estudio comparó un pool de intervenciones cognitivo-conductuales como grupo control y como grupo intervención. A las intervenciones cognitivo-conductuales le añadían una dosis de Valium oral. En este ensayo clínico tampoco se encontró diferencia entre los grupos. Respecto a la hipnosis, que en conjunto son uno de los grupos de estudios de mejor calidad, la hipnosis directa, al ser comparada frente a la indirecta sin ninguna analgesia, no presentaba diferencias entre los grupos, pero la hipnosis en sí misma disminuye el dolor. Cuando cualquier modalidad de hipnosis se compara con la distracción y se compara con dar información y apoyo, la hipnosis de nuevo vuelve a mostrarse a favor frente a la distracción y frente a la información y el apoyo. Y cuando comparamos hipnosis, eso era en un ensayo clínico, cuando comparamos hipnosis frente a intervenciones cognitivo-conductuales sin ningún tipo de anestésico local, hay una disminución del dolor intragrupos, como estáis viendo en casi todas estas intervenciones, excepto en el aspirado medular cuando se utilizaba intervenciones cognitivo-conductuales, pero no hay diferencias al comparar los grupos entre sí. Y de nuevo, los niños estaban satisfechos con las técnicas y querrían volverlas a utilizar. Al comparar hipnosis e intervenciones cognitivo-conductuales
Cuando sí se daban anestésicos tópicos, en 3 ensayos que tenían 3 ramas, se encontraron también algunos resultados un poco inconsistentes. En general, la tendencia es a que la hipnosis se muestre efectiva con significación estadística frente a las intervenciones Esther, te queda un minuto. Y los anestésicos tópicos. La información y el masaje ocurría como hasta ahora, no mostraban diferencias significativas entre los grupos, pero sí disminuían el dolor. Y el EMLA, en la utilización de anestésicos tópicos, fundamentalmente se encontraron trabajos con EMLA que se mostraba igual que la metocaína, y las modalidades de EMLA daba igual que fuera parche, que fuera crema. Al compararla con ninguna intervención o con un placebo, obviamente el EMLA mejoraba significativamente el dolor en los niños, y la mejora se conseguía cuando se utilizaba 60 minutos antes de la intervención dolorosa frente a utilizarla 40 minutos antes. Y con esto ya termino. Para concluir, en general lo que hemos encontrado es que hay una gran heterogeneidad en las intervenciones y los comparadores en el tipo de intervención, cómo se aplican. En conjunto, lo que se puede concluir es que las intervenciones no farmacológicas no muestran resultados consistentes en la disminución del dolor. Los mejores resultados, los resultados más efectivos son a favor de la hipnosis y los anestésicos tópicos, EMLA en este caso. Y un aspecto yo creo muy relevante es que los niños, también los padres y los profesionales, estas intervenciones tenían una gran aceptación, a pesar de que no se mostraran efectivas, les aportaba una gran sensación de confort. Por tanto, nuestra conclusión es que, como habéis visto, los resultados son muy inconsistentes y es necesario estudios más rigurosos, más estudios y que trabajen con muestras más grandes. Y simplemente quiero agradecer a todos los compañeros que están aquí en esta diapositiva, que son todas las personas que han contribuido al desarrollo de la guía de práctica clínica, del cual forma parte este trabajo. Gracias. Muchas gracias, Esther. Muchas gracias. Bien, la siguiente ponencia va a estar presentada por Carla Cerqueira, enfermera, máster, y en este momento está realizando su doctorado y trabaja en la Escuela de Enfermería de Oporto. El título de su presentación es Mantener la familia en equilibrio cuando se cuida de un niño con cáncer, una perspectiva desde la persona que cuida. Cuando quiera. Gracias. Buenos días a todos los presentes. En los próximos minutos hoy voy a presentar algunos resultados de un estudio llevado a cabo en el contexto del cáncer infantil, más específicamente sobre la persona que cuida de niño y qué comportamientos se desarrolla mientras se ocupa de su hijo. En esta presentación vamos a hablar de cómo esta persona trata de mantener a su familia en equilibrio al mismo tiempo que cuida de su niño con cáncer. ¿Y cuál es la importancia de este tema? Estudios anteriores con padres que estaban cuidando de un niño con cáncer reveló que estas personas experimentan una transición al reflexionar su experiencia desde la teoría de las transiciones de Millais. Esta teoría propone que la misión de enfermera es ayudar a las personas que están pasando por una transición, facilitando el proceso. Según esta autora, es posible entender cómo una persona vive su transición a través de comportamientos que desarrolla durante este proceso. Millais llamó a estos comportamientos patrones de respuesta. Los patrones de respuesta de una transición son el conjunto de respuestas, comportamientos, que se espera que ocurra en el curso de una transición saludable. Para que sea posible seguir y asistir a estos cuidadores a vivir su proceso de transición, es necesario conocer los comportamientos que están asociados a esta transición. En la revisión de la literatura no ha sido encontrado ningún estudio con este punto de vista teórico en el campo de los cuidadores de niños con cáncer. Conocer los comportamientos, los patrones de respuesta que están asociados a esta transición fue el punto de partida para el desarrollo de un estudio con la finalidad de profundizar el conocimiento sobre la persona
que vive la experiencia de cuidar de un niño con cáncer, a partir de la estructura conceptual de la teoría de las transiciones de Méliès, y con el objetivo de conocer los patrones de respuesta presentes en la transición experimentada por esta persona. En este estudio participaron 22 cuidadores de niños con cáncer en fase activa de tratamiento. Los datos se obtuvieron a partir de entrevistas semiestructuradas realizadas entre febrero de 2012 y abril de 2013 y fueron efectuadas en los 2 hospitales en el norte de Portugal que tratan a los niños con cáncer. Los datos fueron analizados mediante procedimientos analíticos de la teoría fundamentada, particularmente con microanálisis, cuestionamiento continuo de los datos y comparación continua de los mismos. Y así, los comportamientos, los patrones de respuesta, fueron emergiendo y luego se estudiaron sus relaciones y se quedaron organizados en 8 dimensiones. Aquí se da a conocer parte de los resultados relativos solamente a 2 dimensiones, que eran mantener la familia en equilibrio y proveer cuidado al niño con cáncer. El cáncer en la infancia afecta el bienestar de los niños, lo conduce a una situación de mayor fragilidad física, emocional y a una pérdida de autonomía. Para satisfacer todas las necesidades de cuidado de los niños, uno de los adultos de su sistema familiar asume la responsabilidad de cuidarlo. Esta persona, en la su mayoría, es la madre. Proveer cuidado al niño con cáncer incluye comportamientos relacionados con actividades parentales destinadas a promover el crecimiento y desarrollo saludable de los niños. A través de estas actividades, los padres buscan promover el máximo desarrollo del niño lo más cerca posible de sus compañeros saludables. En este contexto, los padres asumen la responsabilidad de garantizar las necesidades básicas de autocuidado, sustituyendo o ayudando al niño, y de promover la integración de la nueva condición de salud del niño, promoviendo la aceptación de la enfermedad y el desarrollo del niño de acuerdo con su condición. No obstante, proveer cuidado al niño con cáncer también implica cuidar del niño y de sus necesidades que resultan directamente de la enfermedad y tratamiento. El cuidador presenta comportamientos tais como providenciar cuidados diferenciados, promover un ambiente seguro debido a la inmunosupresión, velar por los intereses del niño con los profesionales de salud y garantizar la continuidad asistencial entre la casa y el hospital. Los datos revelaron que cuidar de un niño también sigue una función eminentemente femenina. La mujer no solo se ve a sí misma como responsable del niño, como busca mantener su papel central en la dinámica familiar y seguir cuidando de los otros críos. Mantener la familia en equilibrio es una dimensión envolviendo comportamientos para garantizar las necesidades de los otros miembros de la familia, como por ejemplo asegurar el mantenimiento de las tareas diarias, coordinar las rutinas de los diferentes miembros de la familia, promover la aceptación de los cambios en las rutinas familiares, transmitir y gestionar la información a los diferentes miembros de la familia y dar apoyo emocional. Pero también incluye cuidar de los niños sanos. Con respecto al cuidar de los niños sanos, el cuidador intenta seguir los acontecimientos vividos por los otros hijos, identifica sus necesidades y desarrolla estrategias para los acompañar. Comunica la noticia de la enfermedad del hermano y gestiona las reacciones al diagnóstico. Y los prepara para los cambios que se producirán y los protege de situaciones que causan sufrimiento.
Un análisis crítico de los datos, podemos ver que cuidar del niño ultrapasa las competencias parentales necesarias para un desarrollo armonioso del menor. El cuidador tiene que conocer la enfermedad, su tratamiento y las implicaciones asociadas. Necesita de conocer las posibles respuestas del organismo al tratamiento y las necesidades de atención de salud. Necesita de ser capaz de acompañar al niño durante todo el proceso de asistencia y colaborar activamente con los profesionales de salud. Este estudio pone de manifiesto la magnitud de cuidados que el cuidador se confronta, exigiendo conocimientos, habilidades, aprendizaje, preparación, actitud crítica y autoconfianza. La mujer, madre, asume no solo todas las necesidades de cuidado del niño enfermo, como prosigue con algunas de las funciones relacionadas con el funcionamiento cotidiano de la familia y con el cuidado de los otros niños. Las circunstancias no facilitan su desempeño y con frecuencia enfrenta dificultades que tiene que superar. Para que esto suceda, el cuidador tiene que movilizar todos los recursos, adoptar nuevas estrategias y desarrollar nuevas habilidades. O então movilizar otras que ya poseía, con el propósito de encontrar las mejores respuestas a los problemas del día a día. Mantener la familia en equilibrio y proveer cuidado al niño con cáncer requiere el desarrollo de comportamientos algo complejos. Cuando el cumplimiento de sus tareas excede la capacidad de respuesta, el cuidador puede tener la percepción de una autoeficacia baja, perturbando su desempeño. Es importante conocer cuáles son los comportamientos o patrones de respuesta asociados a la transición experimentada por esta persona y así es posible identificar los cuidadores en riesgo o vulnerables y prontamente llevarlos a una transición saludable. Con el trabajo realizado fue posible identificar comportamientos desenvueltos por los cuidadores cuando cuidan de su hijo con cáncer. Algunos de estos comportamientos pueden desarrollarse como patrones de respuesta en la transición experimentada por ellos. Gracias. Muchísimas gracias. Bien, la siguiente presentación la va a realizar la doctora en Ciencias Imelda Orozco Mares, profesora e investigadora titular de la Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de Tonalá. El título de su presentación es Explicaciones simbólicas sobre la muerte como recurso de bienestar para el enfermo y la familia. Buenos días. Antes de nada, aclarar que mi investigación no fue realizada con niños, pero la ubicaron acá. Y este forma parte de un estudio mucho más amplio, en donde tomamos esta categoría de la teoría fenomenológica, que son los universos simbólicos, ya que nos permiten explicar de alguna manera cuáles son todas estas construcciones teóricas que comúnmente construyen las personas para explicarse la vida y la muerte propia y la de los demás, ¿no? En este sentido, el objetivo para este trabajo fue analizar estos universos simbólicos y que se convierten como un recurso para la familia cuando se explica el porqué de la vida y la muerte. Fue un estudio etnográfico que realicé durante 3 años en una unidad de cuidados paliativos de ahí de Guadalajara, a donde acuden personas de escasos recursos. Realicé entrevistas a profundidad una vez que ellos me permitían el acceso a sus casas. Era casi vivir con ellos un buen tiempo para documentar lo que sucedía alrededor de la muerte. Cada uno de ellos me contó sus experiencias en torno a la cercanía de la muerte y la mejor manera en que podían enfrentarla. Cabe señalar que en todos estos registros, quienes podían hablar muchísimo más fácil acerca de su condición eran los propios enfermos más que la familia. Como primer hallazgo, encontramos que existen diferencias de género en la explicación del por qué la enfermedad
y por consiguiente la muerte. Para las mujeres es como el resultado del estilo de vida, sus preocupaciones, las penas. De hecho, una de ellas lo explica con muchísima facilidad cuando me dice: ¿quién sabe solo por qué? Solo Dios sabe. ¿Será la vida? Los desvelos, el trabajo, siempre las preocupaciones, los hijos, el dinero. Uno siempre aquí pegado a los problemas sin solución. Por eso llegan las enfermedades. Estas son las explicaciones que dan las mujeres, en tanto los hombres encuentran y explican su enfermedad como el resultado de la vida y sobre todo los pecados que cometieron en contra de la familia. Javier, uno de ellos, me dijo con mucha claridad: yo creo que me enfermé de esto por haber sido tan mujeriego y tomador. Fui malo con mi familia, por eso tengo cáncer. Y de hígado, imagínese, si fue por eso, ¿por qué más? Otro de ellos se explica la muerte también con un sentido de culpa por haber sobrevivido a su hijo. Él me dice: mi mamá murió de cáncer y a mí el mal me entró cuando se murió mi hijo. No dije nada, pero desde entonces poco a poco fue creciendo como un dolor, algo, hasta que mi estómago ya no aguantó. Y resultó esto, pero la enfermedad la veo como una amiga. Como la trate, me va a tratar, igual que a una amiga. Las explicaciones que más reconfortan a la familia en torno a la muerte son los que tienen que ver con los universos simbólicos. Estas dan sentido del por qué se está muriendo y dan una explicación, sobre todo pensando en la otra vida, ¿no? Todos me decían, si Dios quiere. Encontré muchísimo en sus discursos esta idea que explica el hecho de que están enfermos pagando en vida y mejor ahora y no después de muertos. Una de ellas me decía con muchísima claridad cómo este universo simbólico y la creencia en Dios le permite seguir viviendo. Después de la cirugía, ella experimentó y sintió cómo Diosito le dijo: bájate, tú no debes estar aquí. Ya no se confiesa tanto, pero dice: ya nada más platico con Dios. Y Él me dice que tengo que aceptar que estoy en manos de Él, hasta que Dios se acuerde de mí y adelante con la vida hasta donde llegue. Dado que cuando no se cuenta con este recurso, se sufre mucho. Una de ellas, Estela, la recuerdo perfecto, me decía: todos, cuando hablaba de sus hijos, nomás me dicen que me van a traer al sacerdote y nada, yo siento que no me va a dar tiempo de arreglar todo. Me desespero y fíjese, así y desesperada, pero ¿qué le voy a hacer si tengo meses que no me levanto? Yo no sabía que iba a ser así, que así iba a acabar en la cama sin poder siquiera confesarme. Documenté también una creencia popular que es el pensar que se tiene una mejoría previa antes del morir. Para el equipo de salud le nombra la paradoja de la muerte, para la población general es el permiso que Dios nos da de ponernos a mano. Uno de los oncólogos con el que platiqué me decía, un día que lo acompañé a hacer una visita con una de las enfermas, me dijo: ¿pudo usted observar el brillo de los ojos de Sandy? Ese es un brillo que ayer no tenía. Se fijó, ¿verdad? Ese brillo es el que aparece cuando la paradoja de la muerte. Ese es el momento en que debemos hablar con la familia y decirles que se preparen, que se despidan, que la dejen ir. Eso es lo que tenemos que aceptar también nosotros. Fidel, por su parte, aprovecha este tiempo que Dios le dio y dice que realizó una fiesta para poderse despedir. Dice: conviví con toda mi familia, hice una fiesta, una misa, haga de cuenta como una despedida de soltero. Hay que aprovechar el permiso que Dios nos da de ponernos a mano. Nomás me queda mi compadre, aunque ya todo está perdonado, pero todavía no me siento a gusto. Tengo que hablar de nuevo con él. Encontré también la creencia del creer que antes de morir algún familiar o amigo que falleció antes, vendrán a recibirlos para ayudar a pasar a la otra vida. En esta creencia, una de ellas me decía con mucha tranquilidad mientras platicaba sentada en la cama, me dice: ¿mis hijos creen que estoy tonta o qué? Si tengo cáncer, yo sé que me voy a morir,
Ellos no me dicen nada, pero mire, desde hace un tiempecito, cada noche siento que alguien me pone la mano en el hombro o en la cabeza. ¿Será la muerte que viene por mí? La misma, una de ellas, me decía que cuando va el sacerdote con ella, platica acerca de lo que sucede, y como él, el sacerdote, está bendito, viene a quitarme toda esa gente que yo veo. Él me ayuda a que se me quite el miedo, me habla y me explica que veo gente y esa fuente con tanta agua. Me dice que es porque tengo sed y tengo fe y puedo tomar de esa agua para poder aguantar el largo camino que estoy recorriendo. Con relación a la atención otorgada por el equipo de salud y en especial a la atención médico-paciente, sobre todo las mujeres expresaban molestia porque el equipo de salud no habla en sus discursos de si Dios les va a permitir vivir mejor. Una de ellas, una señora ya grande, me decía: así como estoy, Dios ya es el único que puede hacer algo por mí. Él va a decidir y yo creo que el doctor nomás puede darme para no sufrir tanto. Ellos tienen que tener confianza en Dios. Nunca me dicen eso. Yo digo, si Dios me deja llegar a otra cita, pero ellos no toman en cuenta eso. Ella misma me comenta, pero qué distinto con Vania, la enfermera jovencita que viene. Otra cosa con ella, siempre me dice: mire, mija, primero Dios y la medicina verá que se va a sentir mejor. Usted récele para que vengan sus hijos a verla. Qué diferencia, siempre pone a Dios por delante. Encontré también que los arreglos domiciliarios permiten que el enfermo y la familia expresen a través de estas teorías de sentido común y sientan mejoría. Todos sus cuartos en donde ellos estaban se habían convertido en verdaderos santuarios. Había altarcitos, rosarios, imágenes, veladoras, en donde ellos podían tener esta expresión de espiritualidad y sentirse mucho mejor. Entonces, ay Dios, por ahí, se considera que estos universos simbólicos que compartimos en nuestra cultura, en este caso la mexicana, abren un mundo en el que participamos y permiten la comunicación. Cuando se comparten estos códigos y símbolos entre el equipo de salud, creemos que habrá una mejor calidad de vida en los últimos días de un enfermo. El equipo de salud, consideramos, necesita hacer una introspección a su propia cotidianidad y recuperar las explicaciones de sentido común en el momento de tratar a sus pacientes. Por la otra parte, el enfermo deberá comprender la explicación científica para enfrentar con mayores herramientas la enfermedad. Incorporar al discurso médico las explicaciones de sentido común, como el que los moribundos perciben a otros y los acompañan en el proceso de la muerte, que hay una mejoría previa y que debe ser capitalizada para lograr el bienestar de la familia, favorecerá las despedidas y la preparación a la muerte, y así también deberán considerar que la esperanza en Dios y en la vida eterna van a derivar en una mejor relación en el equipo, salud, familia, enfermo y una mejor calidad de vida. Gracias. Muchísimas gracias, Imelda. A continuación va a realizar su ponencia el profesor Basant Kumar Khan, profesor del Departamento de Enfermería de Salud Infantil de la Escuela de Enfermería de Dharan, en Nepal. Su presentación lleva por título Respected Chairperson, senior researchers, and my dear friends, now I am going to present you stress among parents of intellectually disabled individuals of Sust Manasthiti Bal Kalyan Vidyalaya Dharan. Here I would like to clear you that this Sust Manasthiti Bal Kalyan Vidyalaya is a school where all intellectually disabled individuals are being trained, I suppose I say. And Dharan is the city. Global scenario, about 3% of world population is estimated to be intellectually disabled. A survey mental done in Nepal, 1989, estimated 4.9% of population had
had intellectual disability. Thereafter, no such kind of national survey is conducted thereafter. Studies have shown that parent of child with intellectual disability experiences far greater stress than parent of normal children, and then it's obviously it should be. But there are no such kind of research done in the context of Nepal. So with this objective to assess the perceived state of parent of intellectually disabled individuals, to find the association between perceived stress and selected characteristics of parents and intellectually disabled children. So these two objectives. So variables, dependent variable was stress of parent, independent variables was characteristics of parents, which includes loss of including age, gender, relation with the child, marital status, educational level, occupation, type of family, financial status, presence of intellectual disability in other member of in the family, perceived stressors related to disability of child, and other stressors in the family. And similarly, in child, we have considered age, gender, and level of intellectual disability. Methodology, it was a cross-sectional descriptive study, population and setting. So parents of whose individually disabled children studying in that school, Sustamanishri Bal Kalyan Vidyalaya were taken. Sample size was 40. Sampling technique was population enumeration. Data was collected by using semi-structured interview schedule. It consisted 3 parts. First one was socio-demographic profile. Second one were perceived stress related to intellectual disability disabled child, assessed by form checklist and one open interrogation. And third part was perceived stress scale, PSS 14. It is a valid tool and used in Nepal also by Binod et al. Was used to measure level of stress in the parent. The scale consisted of 14 questions, each with a minimum 0 to maximum 4 score. Data was collected from 9 to 20 January 2012. Permission was taken from Chief College of Nursing, BPKHS, before starting the research. First, the list of parents and their address were obtained from the school. Thereafter, home visits were made to interview each parent in their own setting. Data were collected by interview method by the help of semi-structured interview schedule. Data was entered into Excel and analyzed using SPSS 11.5. Descriptive statistics, mean, median, percentage were used to describe the demographic variables and stress. Inferential statistics, mean Whitney test and Kushel-Wallis test were used to find out the association between dependent and independent variables. Ethical consideration, formal approval was obtained from the principal of the school. Purpose of study was briefly described to each parent. Written consent was obtained. Confidentiality was maintained throughout the research period. Formal approval was taken from the author of that researcher who developed the scale, the PSS 14. This shows the characteristics of intellectually disabled children. We see the 57.5% were female, is a sex distribution. The level of disability is a moderate, 68% were moderately disabled, and this label and diagnosis was already done by the psychiatrist. Duration of school education
So more than 15 years has a 32.5%. Other characteristics of individuals associated with medical conditions. You can see that 35% children didn't have other any medical condition. And duration of school education, 32 more than I think it's repeated one. Yeah. Now, socio-demographic characteristics of parents now. So, relationship. This is because simply we went to the home and for data collection, we found 72.5% for the mother. Age group, 52.5%. Education status. Informal education was obtained 45%. Marital status, 75% were married. Type of family, nuclear family, 52.5% had a nuclear family. Per capita income, NPR per month. This is the criteria we describe the people in our country. It's below poverty line or above poverty line. So it's $1.25 less than $1.25 per day. Is 67.5%. Number of family members, 5 to 6 members, 42.5%, and other intellectually disabled children in the family. So 3 out of all 40 family we assessed, 3 family had other children having disabled children. Occupation of the parent. Housewife, though we had most of the respondents were female, so and they were housewife. So 42.5%. And this is the good thing I have seen here. The problem, a stressor perceived by parent related to their intellectually disabled children. Helping child in making friends. It becomes problem with neighbors. Yeah, it's a most difficult part of the care is helping child in making friends with the neighbors, so they don't find a child with the other area. Helping child with the activities of daily living, meeting on personal needs. Then on, gradually we find that the problem with neighbors, if they don't have a problem with neighbors. So if they have any family member who is intellectually disabled, so in that context, the family does not, other neighbors who don't have any problem with that. Mr. Bartson, you have 1 minute, please. Okay. This is score of the total, you can see. So the nursing implication is to find out the study will help nurses and other health professionals working in the similar setting will help this study. This study will be beneficial to system anesthesia at the school as well, and the study can be a reference to the governments for policy making if it is. The conclusion is overall findings of the study indicate average perceived stress score of 2.6 among parents with intellectually disabled children. Aging parent praised having more stress than parents of other age group. Per capita income of the family had no association with the perceived stress, but those parents who self-praised having financial problem has higher perceived stress.
fulfilling physical health needs of the child, difficult meeting own personal needs, and dealing with a financial issue seems to be a stressful condition as they saw higher perceived stress in this study. Thank you. Thank you very much. Maybe we have more time after the last presentation to give more information about your presentation. Thank you. La siguiente presentación va a ser realizada por doña María Villares. Es enfermera y jefe del Servicio de Atención al Paciente del Hospital Ramón y Cajal. Y tal y como ella nos ha mencionado, le gustaría presentarse, bueno, pues que intentan acercar posturas entre pacientes y profesionales y conjugar también los deberes y obligaciones de los pacientes. El título de su presentación es El uso de las nuevas tecnologías en oncomatología. Cuando quiera. Bueno, pues hola, buenos días a todos. Mi nombre es María. Aquí en la primera diapositiva tenéis el título y las personas que hemos trabajado en esta investigación. Somos un grupo de enfermeras del Hospital Ramón y Cajal que estábamos interesadas en empezar a trabajar el tema de las TIC en salud. Bueno, pues cuando nos empezamos a reunir, juntábamos, todas estas enfermeras juntábamos nuestras motivaciones y nos pusimos a revisar la bibliografía que había sobre el uso de Internet por pacientes y también un poquito empezamos a acudir a foros relacionados con ello. En casi todos los foros y en la bibliografía encontrábamos pues, lo que ya se ha hablado durante estos días también aquí, ¿no? Pues el aumento de la edad de la población, las enfermedades crónicas, la necesidad de contener el gasto y la necesidad de una mayor calidad en la atención. Por lo tanto, se están buscando nuevos modelos de prestación asistencial. En relación a los pacientes, pues el paciente ha cambiado. Es un paciente informado y es un paciente activo. Y en relación a los profesionales sanitarios, las TIC nos ayudan a nuestras relaciones laborales y también a ayudar a facilitar el diagnóstico y nuestros cuidados. ¿Qué más nos motivó a centrar nuestro estudio aquí? Bueno, pues que me imagino que es la línea por la que me une a esta mesa, porque no voy a hablar de niños, pues el tema del cáncer. El cáncer es una enfermedad con gran incidencia, prevalencia y mortalidad en el mundo y en nuestro hospital, el Hospital Ramón y Cajal de Madrid, solo tiene zona wifi en las unidades de hematología, situadas en la 8ª y en la 11. Bueno, os cuento un poquito el estudio. El objetivo fue, una vez que habíamos recopilado mucha información, queríamos saber realmente qué están haciendo en este momento los pacientes y los cuidadores que tienen enfermedades oncohematológicas en relación a Internet como herramienta de información y formación en su enfermedad. Para ello diseñamos un estudio descriptivo transversal que se llevó a cabo pues, en las unidades que os he mencionado de hematología y de trasplante de médula ósea y en las consultas del Hospital Universitario. Lo realizamos entre los meses de agosto y octubre del año pasado, del 2012, y nuestra muestra incluyó a los pacientes y, como algo especial, a los cuidadores principales, ya que creíamos que era una figura importante en la enfermedad. Tenían que ser mayores de edad, firmar un consentimiento informado, utilizar Internet en sus vidas y tener estos 4 diagnósticos: leucemia, linfoma no Hodgkin y Hodgkin y mieloma. Para ello diseñamos un cuestionario de 18 preguntas, eran cerradas con varias opciones, unas dicotómicas y luego dejamos alguna pregunta abierta. Para el análisis del estudio utilizamos el programa informático SPS y para preguntas abiertas un informe descriptivo. Paso a resaltaros algunos de los resultados más importantes. Participaron 131 sujetos, más pacientes que cuidadores, en relación al sexo más o menos iguales, con un nivel de estudio medio-alto y una edad media de 52 años. El 60% en las preguntas nos contestó que sí que utilizaba Internet en su vida habitual. Cuando les preguntábamos si lo usan para buscar temas relacionados con su enfermedad oncohematológica, el 54,2% nos contestó que sí. El Instituto Nacional de Estadística en el 2011
nos daba una fuente de información que nos decía que cerca del 57% utiliza la herramienta de Internet como para buscar información sobre su enfermedad. Los que no usaban Internet les preguntábamos por qué no usaban Internet. La mayoría de ellos dicen que no se sienten cómodos a la hora de buscar temas relacionados de salud. A lo mejor se encuentran cómodos buscando un billete para venir al Congreso, pero no sobre su enfermedad, ¿no? Y el segundo motivo era porque se sentían suficientemente informados con los métodos convencionales. Como veis en nuestro estudio incluimos dos figuras, al paciente y al cuidador. Hemos encontrado poca bibliografía donde se incluya al cuidador. Pero lo que sí que nos resultó estadísticamente significativo es que la frecuencia de uso, o sea, el que más utiliza Internet, en nuestro caso, es el cuidador más que el paciente. Es un cuidador que, como conocemos ya, suele ser la mujer y que tiene una edad media entre 18 y 55 años. Y esta es la imagen que me gustaría que os quedarais. Como aquí estáis mucha gente que trabajáis en oncología infantil, pues imaginaros la madre dándole el beso en vez de a su madre, a la abuela, pues a su hijo, ¿no? Cada vez que en vuestra consulta, en vuestra planta, entréis en una habitación donde existe este perfil, muy probablemente 1 o 2 veces al mes ha entrado en Internet y ha consultado información sobre la enfermedad oncohematológica de su familiar. También les preguntábamos qué estaban buscando, porque en Internet puedes buscar un montón de cosas relacionadas sobre tu enfermedad. Y puestos por orden, tanto tratamientos y causas de su enfermedad, veis que tienen el mismo tanto por ciento de búsqueda, y en tercer lugar aparecían que buscaban cosas en relación a los cuidados que necesitan para mejorar, ¿no? Pero todavía más curioso es que cuando les preguntábamos qué carencias encontráis en Internet, los cuidados, nuestros cuidados, no los encuentran. Los cuidados relacionados a su enfermedad es la carencia más importante que hay en Internet. Eso sí que nos preocupó. No debemos ser muy visibles en Internet. ¿Lo habéis mirado? Seguimos preguntándoles muchas cosas, ¿no? Y otros resultados que os quería dejar ahí es que cuando les preguntábamos si contrastaban la información que habían encontrado en Internet con los profesionales sanitarios, en primer lugar nos decían que, bueno, más o menos igual, el 51% nos dice que no y el 49% que sí que lo contrasta esta información. Pero si lo contrastan principalmente con el médico. En segundo lugar, con la enfermera. Y luego ya pusimos otros profesionales sanitarios, los técnicos de rayos, el técnico de laboratorio, y era en menor lugar. Y la mitad de ellos decían que si su enfermera o su médico le indicaba alguna página de Internet, sí que consultaría. Encontramos varias limitaciones, aquí os señalo 3. Una, que hicimos el estudio en los meses estivales. En Madrid en los meses estivales disminuye la cantidad de gente que va al hospital y a las consultas. También es que las encuestas las realizamos los mismos profesionales del hospital con nuestro pijama blanco, con lo cual seguramente hayamos condicionado alguna de sus respuestas. Y también que algunas preguntas no fueron bien entendidas, porque cuando las hemos intentado explotar veíamos que no se habían entendido igual, por lo tanto el cuestionario también debe ser revisado. Y así como conclusión, pues nada, animaros porque los pacientes y los cuidadores ya están usando Internet, así que no podemos taparnos los ojos. Es necesario conocer la información que hay en torno a la enfermedad que estamos tratando con ellos. Debemos acompañarles en el uso que hacen de Internet, decirles páginas fiables, confirmar y contrastar los datos que ellos tienen. Y las enfermedades debemos normalizarlo en nuestro trabajo. Nos gustaría, que es nuestras líneas de futuro, que en nuestros informes de alta de enfermería pudieran haber enlaces de páginas fiables, también hacer un blog donde pacientes y profesionales sanitarios pudiéramos estar unidos y animar a todo el mundo a que no deje Internet de lado. Juan Carlos, ¿no? Si no me equivoco de tu nombre, comentaba... Juanma comentaba así de refilón que los padres, cuando iban a las formaciones, ya en la formación decían que habían consultado Internet. Así que no podemos taparnos los ojos.
Nuestros pacientes y nuestros cuidadores consultan y nosotros tenemos que ayudarles porque te metes en Internet y encuentras de todo. Bueno, un saludo, muchas gracias y nos vemos. Muchísimas gracias, María. Bien, pues tenemos ahora unos minutos para que puedan plantear preguntas o discutir alguno de los temas que se han presentado en esta mesa. Sí, por allí, si son tan amables, en el centro, cuarta fila, hay una pregunta. Si una vez seguramente la palabra enfermera último y tal y como comentaba compañera Rocío, si las redes sociales nos pueden... Tenemos comunicación directa con otra sala. Hola, mi pregunta va para la doctora Orozco. En una de las diapositivas ha afirmado que carecer del recurso religioso o espiritual disminuía la calidad de vida en los últimos días. Entonces, a mí me gustaría saber cómo se ha documentado, cuántas personas creyentes tenía frente a las no creyentes y, sobre todo, qué escala o cómo se midió o qué se utilizó para afirmar eso tan categóricamente. No utilicé escalas porque el tipo de investigación es meramente cualitativo etnográfico. Todas las personas que yo entrevisté eran católicos. No encontré ninguna, todavía, sobre todo la región de donde yo vengo, Guadalajara, hay una gran mayoría católica, no han incursionado tanto otras religiones. Lo que yo documenté fue el dolor y la necesidad. Hablé de lo que una de las personas me dijo, porque me lo pareció como la que lo dijo con mayor facilidad, ¿no? Pero todos me decían que cuando no iba el padre, no llegaba el ministro de la comunión, eran días en que estaban intranquilos y son estas cosas que uno puede documentar con ellos. No utilicé escalas. En el tipo de investigación etnográfico que yo trabajo, no puedo valorar, medir de esa manera. No sé si te quede claro. Sí, ahora sí, pero al decir carecer del recurso religioso, entiendo que sus pacientes, son todos creyentes. Entonces, sí, dentro de los pacientes creyentes, sí, el carecer o el tener una disminución de esa atención religiosa disminuía la calidad. Tal vez lo escribí mal y es cierto. Carecer de la posibilidad de la práctica y sobre todo de esta necesidad de confesarse, pedir perdón y comulgar. Vale, gracias. ¿Sí? No, de nada. Bien, ¿alguna pregunta más? No sé si por el fondo, que se ve menos, hay alguna mano. ¿Lo que estáis por ahí la veis? ¿No? A mí me gustaría hacerle una pregunta a Esther González en la revisión que ha realizado. Has encontrado algunas intervenciones que sí tienen una implicación, una mejoría en el dolor de los niños, pero ¿habéis encontrado en esa revisión datos sobre coste y beneficio de estas intervenciones? ¿O habéis planteado un estudio paralelo? Cuéntanos un poco. No, sería planteable. Primero habría que empezar, de hecho, por estudios de efectividad más sólidos. El problema es que hay muy poquitos estudios que se centren en esta población que nosotros nos concentrábamos, que son menores de 18 años con cáncer y con intervenciones no farmacológicas. Son pocos estudios, calidad, algunos dudosa, bastante dudosa, y una muestra muy pequeña y de una gran disparidad de ambientes, de lugares, de contextos geográficos. No hemos encontrado, algunos aportaban pequeña información de los costes, pero en general no había, y no estaban excluidos, no había una exclusión por estudios de coste-efectividad siempre que reportaran la efectividad, pero no hemos encontrado simples menciones al coste. Muchísimas gracias. ¿Hay alguna pregunta más? Sí. Could Mr. Khan
he put up a slide telling us what the main causes of stress were in the parents of intellectually disabled children. I could only see the first one, which was helping the children make friends. Could he tell us what the next few were? The next few on the list were. Yeah, please? first most problem faced by the parent was the helping child in making friends. Second one was helping child in activities of daily living. Third one was meeting own personal needs. Fourth one was meeting child's physical needs. Then child's transportation, then taking care of children, sexual health, dealing with financial issue, dealing with the child's educational system, and then arrangement for child accommodation, and want to keep child in hostel because there's we don't have a much such kind of hostels in our country. And then meeting needs of a spouse and other children, explaining child's disability to others, and then negative attitude of the community towards the child, and then at the end there's a problem in neighborhoods. So only few, less than I think it's of 3 out of 40 parents they expressed that they had a problem with their neighborhood. Thank you. No se oye. No. Ahora. Parece que sí. ¿Funciona? Sí. Bueno, decía que muchas gracias a todos por sus intervenciones porque han sido muy enriquecedoras. Yo le quería preguntar al señor Gavala, me ha llamado la atención que dentro del programa que realizan ustedes, bueno, pues es multidisciplinar, me parece perfecto, y bueno, pues me llamaba la atención un dato que era que prácticamente el 20% a los familiares se les había ofrecido la posibilidad de enseñarles técnicas de relajación y que solo un porcentaje pequeño lo había querido realizar. Mi pregunta es, ¿por qué no se había ofertado? O sea, ¿cuál es el motivo por el que no se oferte de manera sistemática a todos los familiares y qué profesional aborda eso y cuál es el profesional que utiliza esas técnicas? El profesional que lo utiliza es un psicólogo clínico que tenemos en la unidad y no se lo había ofrecido a todos los padres porque lleva trabajando con nosotros 2 años y medio y esa era la razón por la que antes no lo habían utilizado. Gracias. ¿Hay alguna pregunta más? A mí sí me gustaría preguntarle a María Villares ¿habéis recogido alguna información de cuáles son las páginas en las que consultan y sí. cuál es la fiabilidad un poco de, porque ese sería el paso, ¿no? Siguiente sí. también. El estudio es simplemente ahora mismo de escribir y en las preguntas, una de ellas era qué páginas, si habían encontrado alguna que les interesara y qué páginas que nos nombraran, si se acordaban. Y es curioso, nos nombran las 2 que son de asociaciones de pacientes, la Fundación Carreras y la Asociación de Leucemia y Linfoma. La fiabilidad de ellas no lo hemos medido, pensando que las 3 primeras causas de búsqueda son tratamiento, causas y luego los cuidados, pero enseguida salen las redes sociales, o sea, la gente busca también mucho sus iguales. Y es una línea futura que si incluyéramos en el informe de alta de enfermería alguna página, pues tendríamos que ver qué páginas incluimos. Pensamos también que el hospital tiene información, guías al alta de prácticas, guías de cuidados que podemos ofrecer propias de nuestro hospital,
que están en la intranet para los profesionales, pero que a lo mejor las podemos hacer para los usuarios, tanto para los pacientes como los cuidadores, y poderles entregar esas guías de forma online, sin que se lleven el papelito en la mano. Sí. Muy bien, muy interesante, ¿no? Esa idea de utilizar las nuevas tecnologías para mejorar la atención y algo que van a buscar ya los pacientes y las familias, podérselo ofrecer, también dándole más visibilidad a lo que hacemos, porque ha sido curioso, ese dato me ha parecido muy interesante, que no encuentran, de lo que menos encuentran es sobre cuidados, ¿no? Como has mencionado, la visibilidad de lo que hacemos en esa página web no la encuentran. Sí, a nosotros nos chocó mucho, ¿no? Porque además es un 74%, o sea, boom, de repente despuntamos que los cuidados en la enfermedad nos buscan y no nos encuentran, porque es que nos buscan. Entonces tendremos que hacernos visibles y que no se quede en lo que les contamos al pie de cama o en la consulta, sino que pues un día cuando estés en tu casa o durante el ingreso de tu familiar puedas revisar un poco pues hábitos saludables, cosas que nos ayuden, ¿no? Y que no sea el papel ni la presencia de la enfermera, sino que estemos ahí virtualmente también. Muy bien, muy interesante. Y Lola, no sé si Carla, perdón, Cerqueira. Las otras 6 dimensiones que nos has presentado aquí, ¿cuáles son? ¿Las puedes comentar brevemente? Puedo tentar. Puedes hacer un recuerdo. Es en el dominio de, por ejemplo, tiene que movilizar recursos para atender a todos los cuidados con los niños y con la familia. Es descubrir una nueva forma de estar en la vida, como una persona que tiene que cuidar de un niño con cáncer y sigue siendo una persona que quiere tener su vida, que quiere retomar el trabajo, por ejemplo, que quiere retomar a cuidar de los otros niños. También es seguir cuidando de la familia de una forma muy concreta, en aspectos también muy concretos, porque, por ejemplo, hay cuidadores, hay padres y madres que tienen a su cuidado personas más viejas como dependientes. Entonces, tiene que coordinar toda la atención que la familia necesita. Y la verdad es que la dimensión relacionada con el cuidado del niño en concreto es muy amplia y domina grande parte de los comportamientos o patrones de respuesta que esta persona tiene que desarrollar. Los otros surgen por inherencia a su vida anterior a la enfermedad. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Queda alguna pregunta? ¿No? Pues me gustaría dar las gracias primero a todos los ponentes de esta mesa tan interesante y enriquecedora y a todos los asistentes que han participado y que, bueno, pues espero que les haya gustado estas comunicaciones, y tenemos ahora el descanso para la comida, así que pues nos vemos por aquí y seguimos trabajando en el Congreso. Muchísimas gracias a todos.